Este episodio lo grabé especialmente a pedido del público. Vamos a hablar de los ataques de pánico y de la ansiedad. La ansiedad es el temor ante un peligro que se avecina, que puede ser real o imaginado. Es esa sensación de miedo al futuro, a lo que puede venir, a lo que puede pasar. Y ese miedo a la falta de control de ese futuro. Quien sufre ansiedad sufre conflictos de autodesvalorización, limitaciones, sentimiento de impotencia o incapacidad para afrontar algo. En realidad, la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción más de fondo, otro conflicto más profundo que la persona sufrió, pero que aún no ha salido a la luz, y es ese el que debemos buscar. En una persona con ansiedad, su imaginación suele llevarla a los peores finales posibles, y eso se debe a la creencia de que no va a ser capaz de lograr lo que sea que quiera lograr. La ansiedad es un temor sin motivo alguno. Quien padece ansiedad siempre está esperando lo peor, no vive en el momento presente y se preocupa permanentemente por lo que va a suceder en el futuro. Generalmente habla mucho de su pasado, de lo que le sucedió. Entonces vive una constante desconexión del presente, porque vive pensando en su pasado, pero vive sintiendo miedo a lo que vaya a ocurrir en el futuro. Las personas con ansiedad quieren controlar todo permanentemente y cuando pierden ese control, están esperando que lo peor ocurra. Los ataques de pánico, por otro lado, son en definitiva ataques de ansiedad. Son conflictos de miedo exacerbado. El miedo es una señal de alarma totalmente necesaria y normal en los seres humanos, porque el miedo nos aparta de posibles situaciones de peligro o amenazas. Ahora, el problema aparece cuando ese miedo se vuelve patológico e incontrolado. Y empiezan a aparecer síntomas como latido fuerte del corazón, tensión, sudoración en las manos, sentimiento de que me voy a quedar sin aire. Y ese miedo exacerbado, que deriva en un ataque de pánico, aparece en la vida de las personas que no se sienten seguras de sí mismas, que están desanimadas, que tienen miedo al fracaso, al abandono, al rechazo, a la muerte o a la enfermedad. Y ese miedo solo aumenta las probabilidades de que suceda lo que la persona está temiendo. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad puede ser un factor determinante en la aparición de esa enfermedad. Hay dos emociones que funcionan como un imán de atracción. Una es el amor y la otra es el miedo. La gente cree que lo contrario al amor es el odio, pero en realidad es el miedo. Las personas que odian sienten en el fondo miedo. Y cuando vibramos en amor, atraemos más amor a nuestra vida, y cuando vibramos en miedo, atraemos más miedo e inseguridades y nos volvemos un imán de atracción para que aquello terrible que creemos que va a pasar, suceda. El miedo se vuelve un círculo vicioso. Tengo miedo a que me agarre un ataque de pánico, me agarra el ataque de pánico, entonces vivo ese miedo exacerbado y cuando el ataque pasa, otra vez tengo miedo a que me vuelva a agarrar. Entonces la mente vive en un estado de peligro permanente. Y aparece también el miedo a morir, a quedarme sin aire, a desmayarme. ¿Y saben qué? Les doy un dato interesante a todas esas personas que viven con miedo. Está comprobado científicamente que el 95% de las cosas que pensamos que van a ocurrir nunca suceden. Así que si estás atravesando ataques de pánico o ansiedad, contáctate conmigo y te cuento cómo podemos trabajarlo en el programa Renacer, que ya está disponible para vos. En este programa vamos a identificar el momento a partir del cual empezaron tus ataques de pánico o ansiedad, qué es eso que te impacienta, a qué le tenés miedo, cómo y cuándo aparece ese miedo, y vamos a aplicar ejercicios para transformar ese miedo que está guardado en tu inconsciente, crear un camino neuronal distinto que te permita vivir con libertad,
paz, tranquilidad, sin ese sentimiento de pánico constante y en estado de alerta. Nos vemos en el próximo episodio para seguir generando conciencia.